El hecho de tener aspiraciones o deseos por cumplir en la vida es para muchos un móvil de inspiración y de productividad frente a las adversidades. Lo cierto es que poder llegar a hacer realidad un deseo determinado forma parte de la naturaleza humana. Asimismo, el deseo es alimentado por uno o varios sentimientos o necesidades, llevando al individuo a diferentes estados de consciencia emocional. Precisamente nuestro siguiente invitado nos viene a hablar de una serie de principios basados en leyes de los místicos de la antigüedad para poder hacer realidad nuestros deseos. En este sentido, esta noche en Tierra de Sueños queremos conocer qué pautas nos pueden ayudar para hacer realidad nuestros deseos, y para ello nos acompaña Raimon Samsó, licenciado en Ciencias Económicas, entrenador para emprendedores con conciencia, director del Instituto de Expertos, escritor y autor de El Código de la Manifestación, de Ediciones Obelisco. Bien, pues un gran autor. Vamos a intentar descubrir cuáles son los parámetros que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Vamos a conocerlos un poquito más el día de hoy con Raimon Samsó. Raimon, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Es un placer estar aquí. Gracias, igualmente que lo estés. Raimon, para ti debe ser muy fácil conseguir todos los logros que tú te propones, porque tienes el remedio, ¿verdad? Tienes los antídotos para poder descubrirlos, pero ¿cómo podríamos mostrar a nuestros telespectadores que todos tienen esa facultad o esa posibilidad de conseguir todos sus deseos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo deberíamos de comportarnos? Sí, bueno, tengo experiencia porque llevo muchos años en el coaching y la verdad es que me lo he aplicado primero a mí y funciona muy bien, pero es verdad que en el coaching básicamente ponerse objetivos y metas está muy bien, pero requiere esfuerzo, requiere luchar, requiere esforzarte, requiere hacer cosas, y eso a mí en algún momento como que me dio la pauta de que tenía que haber un camino más fácil, tanto esforzarse, tanto luchar, que funciona, no digo que no funcione, pero también a costa de tanto esfuerzo, ¿no? Entonces pensé, tiene que haber una forma de conseguir las cosas que no sea tanto hacer y sea más ser. Y ahí es donde entré a investigar en mi propia vida cómo cuando yo dejaba de ser yo, ese ego, esa persona caprichosa que quiere tantas cosas y que las quiere ahora, y empezaba a ser el yo real, desde ese yo real, empezaba a conseguir más, sin hacer tantas cosas, y más rápido. No sé si nos damos cuenta de que lo que estoy proponiendo aquí es que quizá nos tenemos que deshacer de ese yo superficial que queremos ser, que es el ego, que siempre está luchando y esforzándose, y revelar ese yo real, poderoso, espiritual, que es capaz de crear nuevas realidades con el mínimo esfuerzo. Eso es una toma de conciencia, pero absoluta, entonces. Claro. Claro, Pedro, ¿sabes lo que ocurre? Es que no sabemos quiénes somos. Esta es la gran tragedia humana. No sabemos quiénes somos. No. La persona corriente, tú le preguntas por la calle y le preguntas quién es usted y no lo sabe. Él te dirá que es un nombre, una profesión, claro. Un estado civil, es padre, es madre, pero no sabe quién es. Entonces, el primer paso para conseguir nuestros deseos es revelar nuestra auténtica identidad. Pero a todos nos pasa lo mismo, Raimon. Sí. Todo el mundo tenemos ego, todo el mundo somos un poco narcisistas, todo el mundo tenemos ese alter ego demasiado elevado. Sí, todos tenemos un yo fabricado, inventado, que tiene que ver con un cuerpo, con una identidad, con una profesión, con unos gustos, unas creencias, ¿sabes? Entonces ahí nos confundimos con esa persona que hemos fabricado a lo largo de toda la vida, a la que llamaremos personalidad, sí. Y luego detrás hay un yo silencioso, espiritual, poderoso, infinito, cercano a Dios, que nos permite manifestar todo aquello que queremos, pero no le damos paso. ¿Por qué? Porque ese ego está ahí en primera fila. Hablas de Dios, pero no tiene nada que ver muchas veces esta situación con un Dios o con muchos dioses, porque estamos abiertos desde un punto de vista confesional a todas las disciplinas y corrientes espirituales que hay en el mundo. Lo importante aquí ya no es otorgar esta potestad a un Dios o muchos dioses, sino a esa parte interna que todos tenemos también espiritual, ¿no? Somos una pequeñita llamita también de ese Dios, ¿no? Exactamente. Somos un subproducto de esa divinidad. Le llamaremos divinidad porque no nos referimos a ninguna religión ni a ninguna persona, correcto. Sino a un espíritu, una conciencia infinita, inabarcable, todopoderosa, de la cual formamos parte porque somos como una segregación de ese infinito. Hacer visible lo invisible. Sí, es nuestro trabajo en el mundo. Hemos nacido para esto.
¿Pero es un trabajo general de todo el mundo o solamente de unos pocos? Bueno, ya lo estamos haciendo todos. Todo el mundo está creando su propia realidad, su propio contexto, sus propias circunstancias, los resultados de su vida. Todo lo que vemos en el mundo, como dicen los budistas, este es un mundo fenoménico. Sí. Y en este mundo fenoménico no hay ni una sola de las causas que creen lo que estamos viendo, porque sí, la causa está en el espíritu. Ramón, si en realidad no somos, o no nos mostramos quiénes somos en realidad, la realidad que nosotros percibimos tampoco es tan real como creemos. ¿Vivimos en un mundo como en un mundo Matrix? Yo estoy totalmente convencido de eso. Yo creo que el mundo que vivimos es una pantalla en la que proyectamos una película y le podemos llamar Matrix, y ahí realmente no deberíamos llamarle realidad. Le deberíamos llamar mundo. Es el mundo de las cosas, obviamente. Sí. Obviamente están ahí, ¿no? Son cosas del mundo, pero la realidad que está sustentando todo eso es bien espiritual. Esto lo dicen los físicos cuánticos. Ellos te hablan de un orden explicado, que es el mundo, y luego hablan de un orden implicado, que es lo que está generando ese mundo. Es curioso la cuántica, la física cuántica, cómo ha evolucionado, ¿no? De las 3 dimensiones, luego fueron 4, luego 5, ahora hasta 11 dimensiones nos habla la física cuántica. Uno se ha perdido ya, ¿no? Con tantas dimensiones. ¿Entramos a recoger información en esas dimensiones? ¿Tú crees que constantemente? Constantemente. A cada segundo, a cada nanosegundo. Sí, fíjate, la realidad es como una película, ¿sabes? Que son como fotogramas que se van moviendo. Pues en la realidad ahora mismo nosotros dos estamos en el mundo y ahora no estamos. Sí. Ahora estamos y ahora no estamos. Pero esto es un latido tan rápido que parece que estemos todo el rato, ¿eh? Da una sensación de continuidad. Entonces tú te preguntarás, ¿y cuando no estamos, dónde estamos? Sí. Pues cuando no estamos en el mundo, estamos en la realidad. Y te preguntas, ¿y para qué vamos a la realidad? Muy fácil, para crear este mundo. Claro, explicado de esta manera, uno se puede escapar, porque puede pensar cuánta metafísica hay ahí detrás, ¿no? Pero no estamos tan lejos del poder observarlo de una forma muy consciente. Al fin y al cabo estamos hablando de la aquí y ahora, el mostrarnos tal y como somos, o tal y como deberíamos demostrarnos, porque es como somos en realidad. ¿Vamos con una careta entonces por la vida? Sí, y es el ego, esa personalidad inventada que confundimos con nuestra auténtica identidad, y eso es lo que nos separa de nuestros deseos, que es de lo que estábamos hablando, ¿no? La gente no consigue lo que quiere porque no revela el ser que sí puede hacerlo, y sin embargo se conforma con ser ese ser que no puede conseguirlo. O sea, ¿tú crees que sabemos lo que queremos? A nivel esencial sí, porque en el fondo cuando le preguntas a alguien, siempre si le vas preguntando mucho, dice, ¿qué quieres? Un coche, ¿vale? Pero ¿para qué quieres un coche? Y al final te acaba diciendo para ser feliz o para estar en paz. Yo en mis 7 años de coaching, cuando iba preguntando y preguntando y preguntando, al final me decía, ¿pero para qué quieres esto? Y él me decía, pues para ser feliz. Y al final todo el mundo quiere eso, la paz. O sea, entonces la felicidad para mucha gente estriba en poseer, en tener y no en ser. Sí, son vehículos, sí. O sea, creen que teniendo una cosa van a sentir esa paz o esa felicidad que anhelan, ¿no? Neville Goddard era un filósofo, un metafísico, ¿no? del siglo XX. ¿Qué principios comentaba este hombre que sean dignos hoy de estudio? Bueno, a mí me fascinó cuando lo descubrí, porque es un sabio desconocido, ya se fue del planeta en los años 70. Sí. Cuando lo descubrí me fascinó, porque él hizo popular, al menos en esa época, en Estados Unidos, la ley de la asunción. La ley de la asunción te viene a decir lo siguiente, dice, para conseguir algo, primero te tienes que convertir en eso anticipadamente. Es decir, tienes que, de alguna forma, tienes que contradecir tus circunstancias presentes y sentirte ya como si lo hubieras logrado. De alguna forma, estás fingiendo que aquello ha ocurrido cuando no ha ocurrido. Pero tú de alguna forma... te tienes que ver ya. Sí, te tienes que anticipar a que eso, porque esa emoción y esa visión van a manifestar aquello que tú estás Pensamiento sintiendo. Positivo. Es más que pensamiento, es pensamiento, emoción y sobre todo convicción. ¿Qué tiene que ver entonces esa situación, ese pensamiento con la ley de atracción, por ejemplo, Ramón? Son primas hermanas. Lo que yo deducí es que la ley de la atracción, básicamente, quien está atrayendo es el ego. Es una persona que no se ha trabajado a sí misma, no se ha revelado a sí misma, no se autoconoce y está utilizando su ego para atraer cosas a su vida. Funciona con sus ciertos fallos y con mucho esfuerzo. Y sin embargo, la ley de la asunción no. La ley de la asunción tienes que saber quién eres, que es el gran trabajo al que venimos al mundo, descubrir quién somos, ¿no? La pregunta de quién soy, ¿no? Y por qué estoy aquí. Entonces, esas personas que sí saben quién soy están manifestando desde la certeza
de saber que eso no puede no ocurrir, tiene que ocurrir, porque su deseo, su intención es un decreto. O sea que si yo me planteo, no sé, mañana estar en tal lugar y tener pues una aspiración de ser director de algo en un momento determinado, si yo me siento y me veo en esa situación, aquello es más que realizable. Depende de lo voy a conseguir. Depende, Pedro, de que yo haya decretado eso. Si ese es el yo persona que se mueve en este mundo con una identidad ficticia, podría ocurrir, pero te va a costar seguramente bastante tiempo y esfuerzo. Y sin embargo, si lo estás decretando desde tu yo soy más profundo y real, sí, eso tiene que ocurrir. ¿La Biblia para ti es un código de manifestaciones? Sí, lo es. Sí, es que me ha parecido leerlo en tu libro, ¿no? Lo dice, porque sí, es que manifiesta el decreto yo soy, sí, sale centenares de veces. Sí. Yo soy la paz, yo soy la luz, yo soy el camino. Sí. Ese yo soy es el mantra, el resumen de tu auténtica identidad. Yo soy. Incluso podríamos acortar más y decir soy. Háblame de esos 12 poderes que escribes también en el Código de la Manifestación. Sí, bueno, elegí 12 por poner una cifra redonda, ¿no? Pero básicamente está el poder de la imaginación. La imaginación es básica, la imaginación es crear imágenes con convicción y con emoción. Por tanto, ahí tendríamos ya uno de esos pilares, ¿no? La imaginación. Pero también estaría, por ejemplo, el poder de la oración. La oración no es alguien que pide algo a alguien que es externo. Eres tú que te reclamas a ti mismo, y te lo reclamas porque sabes que te lo puedes dar. Por lo tanto, la oración no es suplicar en la ausencia, sino que es concederte en tu presencia. Fíjate qué cambio. Sí, sí. Bueno, es curioso porque esto podría servir pues para todos los cristianos católicos o personas que tienen cualquier fe donde se sientan ellos fuertes o bien observados desde ese punto de vista que dicen, bueno, gracias a esta fe o gracias a este credo o a esta forma de entender la vida, soy más humano, me siento más persona, ¿no? Que a veces la moral también está muy asociada a un credo en un momento determinado, ¿no? Pero está bien porque hablas de oración, pero hablas de creatividad, de imaginación creativa y hablas de gratitud. Este es otro poder. Postulados que están en todos los textos sagrados. Y que todas las civilizaciones han alabado, ¿no? Y es así porque funciona, ¿no? Hablando de la gratitud es un poder de manifestación porque en realidad tú estás dando gracias por anticipado por aquello que aún no has recibido, fíjate. Pero no lo has recibido en el mundo de las cosas. Y sin embargo, en el mundo del espíritu tú ya lo sientes como recibido. Con lo cual das gracias por eso. Fíjate tú, una persona que da gracias por una cosa que no ha ocurrido, parece raro, ¿no? Pues ese es el agradecimiento más poderoso. Es que no estamos acostumbrados a dar las gracias, Raimon. Por nada. Por nada. Por nada. Hay personas que no dan gracias por nada. Otros dan gracias cuando ocurre algo bueno en su vida. Pero claro, eso lo hace cualquiera. Si te toca la lotería, bueno, lo mínimo es dar gracias, ¿no? El ser humano solo se acuerda de Santa Bárbara cuando va a tronar o cuando está lloviendo, ¿no? Es curioso porque simplemente hablas de la oración, pero para cualquier comunidad que utilice un mantra o un rezo, una oración, a veces las utilizamos porque la hemos aprendido de carretilla y la soltamos de carretilla y no sabemos apreciar el estímulo y la fuerza que tiene consciente esa propia oración. No sé, un Padre Nuestro, por ejemplo, ¿no? Que tiene cientos de años, ¿no? Desde su creación, ¿no? Si supiéramos, si fuéramos conscientes de lo que dice cada frase, pues a lo mejor sí que empezaríamos a aprender a orar, que no sabemos, ¿no? Obviamente son palabras sagradas que tienen fuerza y poder porque han sido pronunciadas por hombres y mujeres buenos durante siglos y por tanto como mantra ya tienen un poder. Pero es lo que tú dices, si además añadimos la emoción y nuestra presencia y nuestra convicción, esa oración es el doble de poderosa. ¿Qué tipo de creencias nos cuestionaremos leyendo tu libro, tu magnífico último manual, querido Raimon? Bueno, la primera creencia es, de alguna forma, desenmascarar a ese yo que yo creía que era. Las personas creen que son pues, un cuerpo, una edad, una profesión, un sexo, en fin, una serie de cosas, ¿no? Entonces, lo primero que desenmascaremos es no soy todo lo que yo creía ser, ahora yo soy, sé que soy, yo soy, y desde yo soy, que es la plenitud absoluta, puedo manifestar cualquier cosa. Y ocurre una cosa muy buena, Pedro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando sabes quién eres y conoces tu auténtico poder, no te apetece ni siquiera ejercerlo, porque no te hace ninguna falta, por decirlo de otra forma. Te sientes también contigo mismo, ¿no? Exacto. Que ya no te importa falta nada, ya no tienes limitaciones absolutamente de nada. Qué bueno que es el aprender, al menos que haya alguien que nos diga o que nos recuerde
que tienes postulados a tu alcance que no utilizas, ¿no? Porque cuánta gente vive pensando ¿no? En lo que dirán, lo que pensarán los demás, se autolimitan también con falsas creencias, por otra parte, ¿no? Bueno, sabiendo que somos los que somos y sacando a la flote, siendo conscientes del gran potencial que tenemos y verdaderamente lo que somos, ya no nos importa gustar o dejar de gustar. Exacto. Porque somos nosotros y somos coherentes con lo que decimos y hacemos, ¿no? No tienes que defender nada porque la verdad no tiene que defenderse. Claro, la congruencia está ahí, con lo cual es fantástico, ¿no? Ojalá hubiera más coherencia en el mundo, Raymond, ¿no? Sí. Hombre, pues bienvenido a este tremendo mundo de la inconsciencia muchas veces, ¿no? Donde nos hacen falta libros y personas de tu valía pues para que nos adentréis en ese mundo que vivimos, que cosechamos, que tenemos, pero que no sacamos a flote ni tan siquiera cuando más lo necesitamos, ¿no? Sí. Pues no nos han enseñado, pero bueno, eso tiene remedio. Tiene remedio. O sea, uno es infeliz porque quiere serlo, en realidad. Inconscientemente, lo es inconscientemente porque es ignorante de su propia identidad. Pero en cuanto la revela, en cuanto la descubre, no tiene cabida, solo hay gozo. Solo hay gozo y adiós a los dimas y diretes, a los que pensarán de uno y vivir siempre pensando en terceros. Vamos a vivir nuestra vida, que ya tenemos bastante, con resolver la propia, que no mira la del vecino. No obstante, hay gente que ven, es curioso, ¿no? Ven la viga en el vecino, ven la paja en el vecino, en el ojo ajeno, pero no ven la viga en su propio ojo. Sí. Eso estamos ocurre. muy distraídos, estamos tremendamente distraídos, estamos evitando enfrentarnos a esa gran pregunta que es ¿quién soy y por qué estoy aquí? Raymond Samson, muchísimas gracias. Gracias. Hasta siempre.